Hola, Lupita. No te escucho. ¿Tú me Sí, escuchas? Ah, ya. me di cuenta que estaba, es que como que entra uno en automático con todo, hasta me extraña que la cámara se haya abierto solita. Sí, sí, sí. Muy bien. ¿Cómo estás, Lupita? Bien, Gaby, bien, un poco cansada, como que sí estuvo pesadito ayer, ¿no? Bastante, bastante ¿Y tú pesado. todavía tienes varias cosas hoy, por lo que, bueno, por lo que sé y por lo que te escuchaba, o no sé? Sí, sí, no, estoy hasta el full. De hecho, también por eso quise entrar lo antes posible para decirte que resulta que hoy, en este mismo tiempo, o sea, a las 10 de la mañana, tengo la candidatura de uno de mis estudiantes de doctorado. Entonces voy a estar en dos pistas. ¿Sí? Entonces estoy contigo, pero acá de este lado tengo otra computadora. Ya hablé con mi estudiante y bueno, pues es presentar, ¿no? Pues, su borrador de la tesis y demás. Entonces, pues bueno, voy a estar campechaneando. Gaby, y desde esa perspectiva, no sé si habría momentos en los que preferirías, por ejemplo, en los dos bloques quedaron como en el mismo orden, pero yo también les quería plantear si quieren que lo movamos, pero no sé si tú quieras empezar, o... No, 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 al contrario. O sea, está bien Ah, que empiece, entiendo que empieza Bolívar, ¿no? sí, aunque fíjate que estoy como con pendiente porque ya no me respondió ningún correo de estos últimos. Espero que sí se una. Y si no, pues ya ni modo. Bueno, pues quienes estemos. No, pero más bien te agradecería si empieza alguien, bueno, Ok, empiezas tú, ¿no? Para encuadrar, entiendo, sí, después otro colega ok, y después voy si quieres. ok. Ujú. Para que en ese inter me dé tiempo también de dar la bienvenida al comité A tu alumno. de mi alumno y dejarlo, bueno, que corra, voy a estar atenta Ujú. y listo. ¿Cómo ves? Qué locura, sí. No, qué locura, no, no inventes. Y al rato, Es la otra conversación, la de la tesis, ¿no? exactamente, entonces está pegadita, ¿no? Pegadita. Y luego por la tarde tengo otras dos cosas también que se me empalman, lo del estado de Sí, conocimiento y una mesa donde presento una de mis ponencias. eso es lo que leí, sí. No, sí está muy complicado esto, En pero fin, bueno, pero bueno, mira, es parte ya, del show. bueno, no sé, como que hemos aprendido a desdoblarnos, queramos o Totalmente. no. Sí, sí, así es. A ver, parece que... Antonio, Buenos días, buenas buen día. tardes allá en Buenas España, tardes ¿no? para Antonio Bolívar, sí. Mm, Sí, Hola, hola, buenas tardes. Hola. Voy a poner la luz mejor. un poco claro. No sé por acá. ¿Dónde está? Vale. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo va todo? Va, va bien, me coge fuera de casa porque tenía otro compromiso, pero bien. Ah, ¿dónde anda ahora? ¿Qué? ¿Dónde está ahora? Estoy en Madrid con una reunión de directores, Ya, pero como ya estaba bueno, comprometido con vosotros, pues sin problema. muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Ella es la doctora Gaby de la Cruz. ¿Sí la conoce? Sí, Mucho hola. gusto, mucho Sí, gusto, doctor. Lo he escuchado muchas veces en eventos y leído, por supuesto. Es ya, un gusto conocerlo y estar aquí juntos. muy Gracias. bien. Faltan 10 minutos para las 10 de la mañana y
Tengo la impresión, pareciera que alguien más está conectado, pero no veo, porque veo un recuadro, Así es. Ya, pero no veo quién puede hacer. Nos eso están pasa. faltando Edgar y Marisol. Hola, buenos días, ¿me escuchan? Sí, hola. Guadalupe, No- soy Guadalupe Espinosa. Hola. Lupita Espinosa, ¿cómo estás? Así es, pues tengo problemas aquí entre computadoras e internet, pero los escucho bien. Qué bueno. Qué bueno. Sí, se escucha bien, solo la cámara, que seguramente no la tienes dada. Es que he tenido un problema técnico con las computadoras, entonces creo que no voy a tener cámara. Ya. Porque me he logrado conectar a través de esta y bueno, pues es lo que me da. Ya. Pero, ¿Sí? y ahí está Dani. Hola Dani, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están todos? Bienvenidos a este evento. Estamos a 10 minutitos, 8 de empezar. Solamente entré aquí para asegurarme que todos hayan podido entrar sin problema. Les voy a pedir un favor. Hay que renombrar nuestros usuarios. Estamos todos como host 3000. Entonces, ¿cómo vamos a poder hacer esto? Hay que dar clic en participantes en el menú de Zoom. Se va a desplegar la lista. Un momento. Una disculpa. Sí, muchas gracias, doctora Lupita y doctora Gaby. Ya vi que renombraron sus usuarios. Para no crear confusiones, yo también voy a renombrarme. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Hay que renombrar su usuario, por favor. ¿Ya tiene a la vista la lista de participantes? Sí. Pero no sé yo cómo lo hago, me sale automáticamente casi siempre. Ok, ¿me puede dar su nombre completo? Antonio Bolívar. Antonio Bolívar, ¿verdad? Sí. Ya Ahora, aparece. vale. Claro. Tenemos otros host 3000 Hola, más. Dani. Buenos días, soy Lupita Espinosa. Hola, Lupita. Voy a renombrar tu usuario. Muchas gracias. Es que ando medio perdida con esta computadora. No te preocupes. Así que el otro host 3000 debe ser Elsa, ¿cierto? Puede ser. Elsa, ¿nos estás escuchando? ¿Me puedes confirmar a través del micrófono, por favor? Que tengo que tomar 10 gotitas cada 2 horas. No. Me parece que Elsa no está conectada. Amaneció muy adolorida de un problema. Hola, doctora Marisol. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo ¿Cómo estás, estás? Dani? Muy bien. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto. Hola. Igualmente. Por favor, Marisol, ¿podrías renombrar tu usuario? Sí. Muchísimas gracias. Sí, claro que sí. Buenos días, Lupita. Buenos días, Antonio. Hola, Mucho buenos gusto. días. Gaby, buenos días. Después de la trasnochada de la asamblea de anoche, aquí estamos. Así es. Bien, estamos a 5 minutos de iniciar. Yo me voy a quedar aquí con ustedes por si hay algún problema al inicio de la sesión y Sí. después tengo que salirme porque hay que coordinar otras actividades. Claro, entendemos. Pues hasta ahorita todo va muy bien, ¿no? Y creo que todo ha funcionado bastante bien en las actividades en las que he participado. Pues no ha habido problema realmente. ¿Cuál es la 1? Excelente. ¿Van a utilizar algún material que quieran proyectar, una presentación o alguna imagen, etcétera, para que podamos probar esos controles? Yo no. No. Ok, No. de acuerdo. Vamos a utilizar el principal instrumento de los y las maestras, ¿verdad? Hola, buenos días. Yo soy
Quiero aprovechar que estamos solos todavía, no estamos grabando o en vivo, o grabando No. pero no en vivo. Quería decirle, doctor Bolívar, que qué gusto estar en La grabación. Y en unos minutos más ya van a estar transmitiendo en la plataforma del Congreso. Que todo salga excelente y cualquier cosa saben que estamos aquí para ayudarles. Muchas gracias. Muchas Gracias. gracias, Dani. Adiós. Nos está faltando un panelista, que es el doctor Edgar González Gaudiano. Cuando empecemos yo ya no voy a poder atenderlo. No sé qué podamos hacer, si a lo mejor Alfredo lo pudiera contactar, a ver si tiene... Ahorita yo voy a encargarme de eso. Creo que ya entró. Hay un usuario que Ah, sí, entra. ya entró. Perfecto. Entonces, Buenos lo voy a días. renombrar. Sí, por favor. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bienvenido. Ahora sí, me retiro. Bienvenidos. Bueno, son las 10 de la mañana, la hora en la que está contemplado el inicio de esta conversación educativa. Entiendo que ya estamos conectados a la plataforma del Congreso y que en ese sentido, bueno, las personas interesadas en esta conversación podrán unirse ya. Yo quiero darles la bienvenida a los participantes en esta conversación y por supuesto pues a las personas que espero se vayan sumando a lo largo de los próximos minutos a esta actividad del 16º Congreso Nacional de Investigación Educativa. A manera de introducción a la conversación, bueno, quisiera comentar en primer momento que las conversaciones educativas son actividades organizadas por el Comité Directivo del COMIE. Muchas de ellas tienen que ver con temas de coyuntura, con temas que acercan el trabajo de investigación educativa con la toma de decisiones, y en ese sentido convocan estos dos perfiles, digamos, en las conversaciones que tienen lugar. Pero hay otras conversaciones como esta o como la que tendrá lugar un rato más a propósito de reconocimiento a las mejores tesis de posgrados en educación, que tocan otras líneas de trabajo también sustantivas del Consejo Mexicano de Investigación Educativa. Y en este sentido, pues a partir de que estas actividades se integraron al programa de los congresos, ha habido sistemáticamente alguna conversación relacionada con el trabajo de la Revista Mexicana de Investigación Educativa. Porque, bueno, como sabemos, es pues una de las líneas sustantivas de trabajo del COMIE prácticamente desde que este se constituyó. La REMIE empezó a publicarse en 1996, entonces pasaron apenas 3 años después de constituido el COMIE para que la revista tomara forma y se empezara a publicar. Y en ese contexto, esta conversación que hemos titulado La evaluación por pares y sus aportaciones a la mejora de la calidad de la investigación, una mirada desde la REMIE, pues nos pareció un tema de gran importancia por el papel que juega el proceso de revisión por pares en la validación y establecimiento de estándares de calidad de la literatura académica, ¿no? De todo aquello que se publica en revistas especializadas. La evaluación por pares, además, desde la convicción, yo creo, de muchas revistas, es también un mecanismo fundamental para mejorar el trabajo, no solo por los estándares de calidad que pone, sino por este proceso de comunicación con los autores, por este conjunto de valoraciones, de recomendaciones que quienes intervienen en la evaluación por pares comparten a los autores
ayudándoles a mejorar el trabajo que proponen para una publicación científica. Entonces, desde esta perspectiva y con este tema en la mesa, organizamos esta conversación e invitamos a 4 destacados investigadores del país y del extranjero, en el caso del doctor Antonio Bolívar, no para hablar de los temas en los que son expertos en sentido estricto, sino para hablar de su participación precisamente en este proceso que nos es tan relevante, ¿no? Y que desde la REMIE pues valoramos con toda la importancia que tienen. Ellos son o han sido integrantes de, ellos y ellas, perdón, han sido o son integrantes de nuestro comité o del consejo editoriales de la REMIE, y bueno, desde ahí han hecho aportes específicos, pero en general a lo largo de muchos años han venido apoyando también en los procesos de dictaminación, independientemente del cargo en alguno de estos órganos editoriales. Y lo han hecho de manera excelente. Nos han aportado muy generosamente dictámenes muy ricos, muy sustantivos, muy orientadores en esta línea que ya comentaba, ¿verdad? De retroalimentar a los y las autoras de las publicaciones que, bueno, perdón, de las publicaciones, de las contribuciones que recibimos, ¿sí? Y bueno, yo creo que pues había que decirlo, por eso están aquí, por su muy valiosa contribución a los trabajos de dictaminación de la REMIE. Bueno, voy a presentarlos brevemente para no tomar ya demasiado tiempo en esta introducción y después explicar el objetivo, compartirles el objetivo y explicar un poco la mecánica de nuestra conversación. Bueno, voy a presentar en primera instancia a la doctora Marisol Silva Laya. Ella es pedagoga y doctora en educación, es directora de la División de Investigación y Posgrado de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. Es integrante de la Junta Directiva de la Universidad Autónoma Metropolitana, forma parte del comité editorial de la Revista Mexicana de Investigación Educativa y ese es mi nivel 2 en nuestro país. El doctor Antonio Bolívar es catedrático en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada, España. Dirige desde 2003 la revista Profesorado, revista de currículum y formación del profesorado, indexada en Scopus. Además es miembro de comités editoriales o científicos de varias revistas. Ha sido miembro del comité editorial de la REMIE y desde 2014 miembro del consejo editorial. El doctor Edgar González Gaudiano es doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación. Es investigador titular en el Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3. Coordina la Cátedra UNESCO Ciudadanía, Educación y Sustentabilidad Ambiental del Desarrollo. La doctora Gabriela de la Cruz Flores es doctora en Psicología con énfasis en Educación por la Facultad de Psicología de la UNAM, profesora de asignatura en la Facultad de Psicología e investigadora de tiempo completo del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1. Bueno, tanto Marisol como Gabriela, como Gaby, son integrantes de nuestro comité editorial, y el doctor González Gaudiano pues también nos estuvo apoyando en estos órganos editoriales. Así es que muchísimas gracias por su generosa aceptación a la invitación que les tornamos en su momento para participar en esta conversación. El objetivo con el que la planteamos se formuló en los siguientes términos: abrir un espacio de reflexión en torno a una de las tareas cruciales del proceso de publicación en revistas científicas especializadas en el campo educativo, la evaluación por pares.
incluyendo aspectos como su importancia, su capacidad de aporte a la mejora, no solo de lo que se publica, sino en un sentido más amplio de la calidad misma de la investigación en general y de la educativa en particular. Los desafíos que conlleva, tanto de orden propiamente académico como ético, y las estrategias de formación en la tarea que contribuyen a hacer más sólido y didáctico el proceso de revisión. Con este objetivo en mente y algunos otros elementos que en su momento compartimos, pensamos que la conversación para la que disponemos de 1 hora y media en total puede hacerse en 2 grandes bloques de participaciones, también como para no apresurarlos demasiado, ¿verdad? Darles un poco de tiempo y sobre todo no tener que estar cortando sus participaciones porque el tiempo está encima de nosotros. Lo cierto es que sí tenemos que terminar un poquito antes de las 11:30 porque la sala se va a cerrar automáticamente cuando llegue este tiempo. Entonces, tenemos en un primer bloque de las 10:10 a las 10:30 una primera ronda de participaciones donde le pediremos a cada uno de nuestros invitados que en un lapso de unos 5 minutos para cada uno aborde pues lo que nos quiera plantear. En su momento, hace ya algunas semanas, propusimos las siguientes preguntas orientadoras de esta primera parte del panel. En primer lugar, ¿cuál es su experiencia personal en la evaluación por pares? ¿Cómo han ido en relación con esta construyendo su labor como evaluadores? ¿Qué desafíos les ha planteado hacer este tipo de evaluación y cómo los han enfrentado? Y una tercera pregunta es, ¿qué aprendizajes les ha dejado la experiencia de ser evaluadores pares? Entonces, bueno, el orden propuesto sería, en primer lugar, el doctor Antonio Bolívar, luego la doctora Gaby de la Cruz, en tercer lugar, el doctor Edgar González y finalmente la doctora Marisol Silva. Luego, en el segundo bloque, propongo que invirtamos el orden, con lo cual a Marisol le va a tocar terminar el primer bloque y empezar el segundo, pero si les parece, pues podemos hacerlo así para que todos tengan un momento distinto, ¿verdad? En este orden de intervención. Entonces, bueno, pues sin más, les reitero nuestro agradecimiento y pues bueno, espero que tengamos auditorio. Al parecer ahorita estamos básicamente nosotros, pero bueno, seamos más o seamos menos, esta conversación seguro nos dejará a quienes estamos directamente implicados en la conducción y en el cuidado en general de la REMIE, experiencias y aprendizajes muy valiosos. Entonces, pues le doy la palabra al doctor Antonio Bolívar para escuchar sus planteamientos. Sí, buenas tardes. Me invitó Guadalupe y no le podía decir que no. He estado mucho tiempo con Elsa en el comité editorial y ahora en el consejo editorial, pero sobre todo, además de eso, mi experiencia de 20 años, como señalaba, de director y editor de la revista Profesorado, que tiene una proyección muy grande en Iberoamérica. Y por eso he hecho de revisor de pares, que después ahora me voy a referir, pero he ejercido más de supervisión de conflictos, de revisión de pares, ¿no? Porque la mayoría de mi tiempo, tanto en la REMIE como sobre todo en profesorado, lo dedico cuando hay conflictos entre dos pares y sobre todo entre dos pares y el autor, ¿no? Principalmente. Y bueno, lo primero que he de decir es que actualmente tenemos una avalancha inmensa de artículos y aquellos que se someten a revisión de pares deben estar previamente filtrados y seleccionados por la propia revista, ¿no? Esto hemos de aprender de los medios anglosajones, que muy pronto dicen que no, cuando un artículo no es admitido, y luego tardan mucho tiempo en el proceso de revisión, de contraste, etcétera, de pares.
Es un proceso muy costoso y cualquier artículo que llega a una revista no puede ser enviado, aunque formalmente se adecúe a los criterios formales de la revista. Tiene que haber un filtro y esa persona lo tiene que hacer con un conocimiento serio de si el artículo merece, además de cumplir los criterios formales de la revista, temáticos, etcétera, merece ser sometido a pares. Aparte de que en estos tiempos que estamos, todo artículo tiene que ser sometido a algún proceso para ver si Turnitin u otro tiene una integridad, ¿no? Y cumple el no haber sido tomado en parte de otro, ¿no? Hay una necesidad muy grande de publicar, disculpable, pero eso exige que aquello que se envíe ya directamente a dos pares esté previamente seleccionado, merezca la pena ser revisado, etcétera, ¿no? Además, ahora pues tenemos esta complejidad de todas las editoriales que han surgido de mega journal o de journal serían depredadores que nos hacen la competencia, las revistas serias, muy grandemente, ¿no? Una cosa que, bueno, no sé cuál será el futuro. Hace poco habían publicado un artículo, y voy a ir directamente al tema, de Brunner sobre el capitalismo académico, y esto es una de las facetas del propio capitalismo académico en las que tenemos que luchar, las revistas como Remie, la misma mía de profesorado, etcétera, ¿no? Yo creo que el perfil que lo que cumple fundamentalmente la revisión de pares para orientar la investigación educativa es, por una parte, también es un proceso de aprendizaje para los propios pares, ¿no? Y no solo ver en qué medida las nuevas líneas de investigación están reflejadas, que las conoce el que está haciendo la revisión o que le dice aquel que el marco teórico, etcétera, no ha recogido dentro de la temática que está tratando algunas orientaciones, libros, literatura en suma, que sería relevante para ese tema. Entonces, desde esa perspectiva, los marcos teóricos, etcétera. Y luego la perspectiva sobre todo de la metodología empleada, ¿no? Actualmente también pues hay una necesidad muy grande de publicar y no siempre la muestra, los resultados, los análisis, por esa necesidad rápida de publicar son adecuados, se ha manejado la literatura, etcétera, ¿no? Y luego está el tema, que este es el asunto, el sentido que tiene revisión de pares a ciego, y esto también hay que cuidarlo. Muchas revistas, todas las revistas no puede aparecer el autor si hace referencia en las referencias bibliográficas tiene que ser quitado de modo que no se note, o en cualquier caso el nombre tiene que ir de modo independiente al propio artículo, ¿no? Y digo, en esa revisión de pares y a ciego, significa contrastar, y ahí es la labor de la propia editorial, y ahí es donde yo he intervenido, tanto en mi revista como en algunos casos en la mía, cuando hay un serio conflicto, cuando coinciden más o menos, no exactamente los dos pares, pues entonces así se le envía al autor, pero o de un modo filtrado, pero cuando hay una seria disparidad, ¿no? Entonces en esos casos es cuando tiene que intervenir el comité de la revista, etcétera, y el asunto ya no es solo con el autor, sino también entre los propios pares que han hecho la revisión. También tengo que decir que actualmente, en esa medida de la supervisión por pares, las revistas nos encontramos con un grave problema, esto lo trataré más en la segunda, de contar con un buen plantel de revisores de pares. Una revisión exige mucho tiempo, a mí me piden continuamente, pero pues para hacerla bien y siendo honrado, tengo que dedicar mucho tiempo y si en principio no tengo nada con esa revista, prefiero que lo haga otra persona a hacerla por encima. Y me refiero a esa perspectiva de una buena revisión por pares exige mucho tiempo y a la larga muchos buenos revisores de la revista se nos están desistiendo, ¿no? De por favor no me envíen más artículos porque no puedo, etcétera, ¿no? Esa es un poco mi perspectiva primera, pero lo dejo abierto para que digan mis compañeros. Muchas gracias. Bueno, le doy ahora la palabra a la doctora Gaby de la Cruz. Adelante, Gaby.
Claro que sí, muchas gracias. Buen día a todos, a todas. Pues bueno, agradecer la invitación, Lupita, a esta mesa porque pues me ha permitido mirarme, ¿no? Reflexionar sobre lo que ha sido mi propia labor como dictaminadora. Y creo que en ese sentido, el hecho de haber leído como tal, ¿no? Revisado qué implica la labor de un dictaminador y el alcance que tenemos, pues me pareció bastante enriquecedor para mi propia práctica. Y quisiera, pues, a manera de saque, ¿no? De arranque con mi participación, pues hablar de mi experiencia, insisto, ¿no? Y creo que es desde ahí donde voy a situar, pues, todas mis participaciones. No soy una experta como tal en estos procesos, sino hablo más que nada desde lo que yo he hecho, ¿no? Y cómo me he ido formando y qué ha significado para mí participar como evaluadora par. Y en ese sentido, viendo hacia atrás, ¿no? ¿Cómo ha sido mi proceso? Pues veo que ha sido un proceso que inició con una invitación por parte de una profesora muy reconocida en nuestra propia universidad, de la doctora Frida Díaz Barriga, y en aquel tiempo ella participaba en un comité científico de la revista Cultura y Educación, y ahí me sumó a participar, y creo que ese punto, ¿no? Si bien pudiera parecer anecdótico, creo que habla mucho de esta necesidad e importancia de incorporar a nuevos dictaminadores de la mano de gente que tiene cierta trayectoria, ¿no? Y que implica en ese sentido una mentoría en estos procesos. Y bueno, para mí la doctora fue clave, ¿no? En iniciar este tipo de actividades. Y también en este proceso, pues he participado como evaluadora par de distintos tipos de productos, ¿no? Si bien nos estamos centrando en este momento en las revistas, pues también como dictaminadores, pues ustedes lo saben, participamos como dictaminadores de ponencias, de libros, de proyectos de investigación, y creo que eso también vale la pena, ¿no? Diferenciar el alcance de nuestra labor dependiendo del objeto que esté en juego que dictaminemos. También es importante reconocer el encuadre, digamos, de la actividad, es decir, lo que cada revista o en su caso cada congreso establece para que valoremos. Pero más allá de eso, que si bien hay cierto encuadre para que realicemos nuestra actividad, creo que de fondo también está la pregunta sobre esta responsabilidad que asumimos, ¿no? Cuando estamos revisando el trabajo de otros, ¿no? Y cómo nos comprometemos con esa actividad, porque al final, pues somos parte de un colectivo, ¿no? Y creo que esa responsabilidad, ese cuidado, esa valoración del trabajo de los otros es imprescindible, ¿no? Para asumir esta tarea como dictaminadores, ¿no? Insisto, sabiendo que el alcance de nuestra labor como dictaminadores, pues también está encuadrado en un tipo de solicitud en particular, en una demanda en particular, ¿no? Viendo también lo que ha sido mi proceso, me doy cuenta que en un principio era bastante restringida en cuanto a solamente limitarme a la tarea como tal, ¿no? O sea, a ver, me están pidiendo que elabore un dictamen, esto es lo que tengo que observar, ¿no? En cuanto a los requisitos que debe de integrar ese dictamen, pero paulatinamente me doy cuenta, y eso es un ejercicio que insisto, esta mesa me ha permitido desarrollar, eh, me ha permitido ser más empática, ¿no? Con los autores, ponerme como tal en sus zapatos y construir en ese sentido dictámenes que aporten realmente a la mejora de los trabajos, ¿no? Que están en juego.
Y en este proceso, pues también me he cuestionado, ¿no? Bueno, ver si yo fuera la autora, ¿no? De este material, qué cosas me gustaría, ¿no? Qué cosas me serían de utilidad para mejorar, ¿no? El trabajo, ¿no? Porque al final también jugamos ese doble rol, ¿no? También somos autores de productos, ¿no? Al mismo tiempo que somos dictaminadores y también hemos vivido lo que han sido dictámenes que no te aportan nada, ¿no? Que al contrario, no son destructivos, eh, pretenden que se rehaga como tal, ¿no? La propuesta. Y entonces en ese sentido sí quisiera enfatizar esta labor, ¿no? También empática y respetuosa por el trabajo de los otros. Y para terminar esta primera aportación, esta primera intervención, hablando de los desafíos que he enfrentado como dictaminadora, creo que un primer desafío tiene que ver con tener en cuenta que la mayoría de estos procesos de dictamen pues son doble ciego, ¿no? Que incluso en esta tarea de documentarme y de ver, bueno, cómo se hacen, qué hacen las revistas, ¿no? ¿Qué procedimientos tienen? Pues ubico que existen, ¿no? Distintos tipos de procesos que más adelante hablaré de ellos, pero en este tipo, ¿no? De doble ciego, la falta, ¿no? de diálogo con el otro, pues sí implica un desafío importante que tiene que ver con la elaboración de una realimentación escrita, por supuesto, puntual, clara y respetuosa, y que en ese sentido, como ya lo había señalado, mejore el trabajo, ¿no? del otro. También rescatando lo que comenta el doctor Bolívar, pues el tiempo, ¿no? El tiempo para realizar un dictamen es importante considerar si te demanda tiempo más, si te comprometes con la actividad. Otro reto, sin duda, ha sido mi propia formación, ¿no? Buscar espacios para dialogar con otros colegas que también realizan este tipo de actividades que muchas veces se realizan en solitario, ¿no? Entonces, yo con Lupita lo he comentado, ¿no? Es importante abrir estos espacios para socializar, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos y para qué lo hacemos? ¿No? O sea, ¿cuál es ese sentido ético, esa responsabilidad que asumimos como gremio, ¿no? Como colectivo? Y aprendizajes, ¿no? Finalmente que este tipo de actividades ha tenido hacia mi persona. Creo que básicamente puedo ubicar dos grandes aprendizajes. Primero, el que tiene que ver con mejorar mis propias habilidades para desarrollar dictámenes que sean claros, que sean puntuales, que aporten, como ya comentaba, la mejora de las investigaciones, de los trabajos en curso. Y por otro lado, aprendizajes hacia mi propia escritura, hacia la propia elaboración de mis productos, hacia la reflexión también de los procesos de investigación que desarrollo. Entonces, creo que la riqueza es amplia, ¿no? De la labor del evaluador. Va hacia doble vía, ¿no? Hacia que aportas a la mejora de la investigación de los productos, de la divulgación, de la investigación de otros colegas, pero al mismo tiempo es en una especie de reflejo observarnos y mejorar lo que hacemos como comunidad científica, como comunidad orientada a la investigación. Y hasta ahí dejaría esta primera intervención. Gracias, Lupita. Muchas gracias. Bueno, le doy ahora la palabra al doctor Edgar González Gaudiano para escucharlo en esta primera intervención. Gracias, Guadalupe. Y en primer lugar, agradezco también la oportunidad de participar en esta reflexión. También a mí me hizo mirarme, como dice la doctora de la Cruz, en
tratando, pues no de descubrir cómo hacer las cosas, pero sí como que organizar todas mis ideas alrededor de este proceso que he tenido a lo largo de muchos años de estar evaluando en esta forma de evaluación por pares. Pues quiero partir de volver a señalar algo que es sabido, pero que parece que a veces se olvida, de que no hay una evaluación totalmente objetiva, y mucho menos cuando se quiere, como en estos casos, medir la calidad y el rigor de un producto de investigación. Mi experiencia a lo largo del tiempo que tengo trabajando en esto, que es un trabajo además poco reconocido, cuando menos en el ámbito de la investigación, el dictaminar, cuando menos en el SNI, no aporta prácticamente ningún punto. Es algo que puede tomarse en cuenta, pero no redunda dentro del proceso mismo de la evaluación, y sin embargo es una actividad sustantiva del proceso de evaluación misma, ¿no? Y de investigación misma. Creo que justo el hecho de poder trabajar dentro de un colectivo nos obliga a poner a discusión nuestro propio trabajo de investigación, nuestros propios productos de investigación, y este momento es muy importante para cada uno de nosotros como investigadores. Mi experiencia ha sido pues aprender casi por ensayo y error. Me propuse desde el principio que empecé con un poco de miedo a las primeras veces que me invitaron a hacerlo, a leer con el mayor de los respetos el trabajo de los demás, tratar de respetar también las tradiciones que hay entre las diferentes disciplinas, porque las tradiciones que, por ejemplo, tienen los colegas de psicología difieren de alguna forma con los de antropología o con los de pedagogía, y es importante conocer esto para poder también tomar en cuenta, para poder construir una evaluación de los productos. También hay tradiciones, me ha tocado ver, de las propias revistas que hay que considerar en el proceso de evaluación, y en los países, ¿no? He podido tener la oportunidad de participar en evaluaciones de varias revistas publicadas en Estados Unidos o en Inglaterra, y la verdad es que utilizan a veces criterios muy distintos a los que solemos usar aquí en México y en América Latina, ¿no? Bueno, los desafíos, pues, a ver, yo creo que pese a las críticas que se han hecho y se siguen haciendo al proceso de evaluación por pares, no hay otra mejor forma de valorar el trabajo de investigación entre nosotros mismos. No lo hay, y no lo ha habido. La verdad es que cuando uno lee la historia de lo que ha sido la evaluación de las revistas, por ejemplo, y cómo algunas personas han tenido que intervenir para evaluar algunos productos de investigación. Yo recuerdo mucho el caso de Albert Einstein cuando entregó uno de sus productos de investigación a una revista, y el editor no se atrevió a darle el producto de la investigación a ninguno de sus evaluadores, sino él mismo, que era nada menos ni nada más que Max Planck, hizo la evaluación porque parecía que era algo que se salía
de lo común y requería también un tratamiento de lo común, pero al final era un colega el que estaba evaluando el trabajo, ¿no? Creo que a mí me cuesta, por ejemplo, ajustarme al área de la especialidad. A veces cuando estaba en el consejo editorial, en el comité editorial de la REMIE, y me llegaba el listado de artículos que había que predictaminar, tenía yo mucha tentación de meterme a explorar algunos temas que me parecían muy interesantes, cuando menos desde el título, pero aunque lo hice en muy pocas ocasiones, casi siempre trato de ajustarme al tema de mi propia especialidad, porque hay cosas que solo estando ahí dentro de esa especialidad uno puede tomar en cuenta en el proceso de dictaminación de un artículo. Yo estoy en la cartera de evaluadores de alrededor de 15 revistas en el mundo, y siempre les pongo como condición de que no me manden más de 2 artículos al año. Eso no significa que yo esté recibiendo continuamente alrededor de 30 solicitudes de dictamen. Normalmente son menos, pero no bajan de 20. Y esto pues consume un tiempo importante dentro de nuestra actividad. Y hay que hacerlo porque hasta donde he sabido hay un déficit muy grande de evaluadores en las revistas, ¿no? Hay incluso algunas revistas que ahora tienen ya ciertos incentivos para que la gente participe en los procesos de evaluación, como que te dan acceso a una base de datos de manera gratuita durante un tiempo, o te mandan algunos libros o números atrasados de la misma revista, o incluso pagan por realizar la actividad de evaluación porque estamos abrumados con la cantidad de producción que hay ahora y la falta de evaluadores calificados para poder realizar el trabajo. Pues me parece que uno de los principales desafíos en este proceso pues es actuar con imparcialidad, evitar los conflictos de interés que me parece que se siguen de todas maneras presentando en esto. Y el mayor desafío de todos es, cuando menos para mí, es cómo detectar la originalidad, cómo no castigar la originalidad con un mal dictamen, porque justo los trabajos originales rompen con una cierta secuencia que se da dentro del campo, y por ejemplo eso solo lo puede detectar alguien que está dentro de la misma especialidad, pero ¿cómo detectar cuando un trabajo es enteramente original y que está haciendo verdaderamente contribuciones? Porque hay muchos trabajos que lo que hacen es actualizar sus muestras, pero en realidad no están contribuyendo a la generación del conocimiento, están como refriteando mucho de lo que ya han publicado, y en cambio estos trabajos que sí tienen pues altas dosis o simplemente dosis de originalidad, a veces suelen ser castigadas.
Yo he aprendido mucho en este proceso, para mi propio trabajo, como decía la doctora de la Cruz, principalmente, creo que cuando uno se atreve a calificar el trabajo de otros, está obligado también a verse a sí mismo en ese asunto. Y también he aprendido de estos diferentes protocolos que existen de las revistas, de los distintos criterios, de sus modalidades de evaluación, aunque la mayor parte de los artículos que yo tengo que evaluar son de doble ciego, también he recibido algunos de simple ciego. Y ver esto también, en eso coincido con lo que aquí se ha dicho, el proceso de aprendizaje, ver este proceso como un proceso de aprendizaje, no solo para mí, sino también para el que está siendo evaluado. Yo he sufrido como investigador el haber sido evaluado por dictaminadores muy invasivos, ¿no? Que quieren ver que incluso ciertas obras referidas en la bibliografía o ciertas aproximaciones teóricas y metodológicas con las que ellos concuerdan o con los que están trabajando, e incluso me ha tocado el cinismo en una revista, por cierto, inglesa, en las que el dictaminador me sugería incorporar obras de él en el artículo. Todo eso se ve, y por eso también es un aprendizaje. Acostumbro leer el material varias veces, siempre doy una lectura así muy rápida para darme idea de qué trata, y luego trato de hacer al menos 2 lecturas más a mayor profundidad antes de empezar a llenar el formato, y creo que todo eso ha sido parte de mi proceso de aprendizaje. Muchas gracias, Guadalupe y colegas. Muchas gracias, Edgar. Bueno, vamos a escuchar ahora a la doctora Marisol Silva. Sé que ya nos estamos colgando un poquito con el tiempo, pero no me tomaré yo ya mucho después de que intervenga Marisol para dar paso enseguida a la siguiente ronda. Adelante, por favor. Muchas gracias, Lupita, y gran gusto, colegas, de esta plática. Pues creo que hay varias coincidencias. Empezaré un poquito también por mi experiencia. Creo que una experiencia muy linda que tuve fue cuando, como usuaria de la evaluación de pares, cuando publiqué mi tesis de doctorado, recibí 2 dictámenes para publicarse en la NUYES, en la colección de educación superior de la NUYES. El primer dictamen creo que eran como 5 páginas y el segundo media cuartilla. Entonces dije, fue muy duro el de las 5 cuartillas, pero muy formativo y creo que en ese sentido coincido con lo que se ha dicho aquí, que es un aprendizaje. Creo que también es una labor, digamos, sí, un poco invisibilizada. La labor que hacen los revisores, los dictaminadores, los revisores externos de nuestro trabajo. Y sin embargo, muchos de ellos contribuyen enormemente a hacer mucho más sólido el trabajo que estamos presentando, inclusive aprender cuando estamos iniciando nuestras trayectorias. Así que me parece que es un trabajo fundamental, coincido también con lo que se ha dicho. Habrá críticas, pero sí, no, tampoco encuentro que haya otra mejor alternativa para evaluar el trabajo que estamos haciendo. En mi propia experiencia, bueno, ya también tengo unos cuantos años haciendo este trabajo. Bueno, es un reflejo de mi propia vocación. Yo soy pedagoga, me he dedicado toda la vida a dar clases y a formar gente. Entonces, cuando me llega un trabajo, lo veo eso, como un trabajo de una persona que también está produciendo y que está siendo sometida a la evaluación. Me parece que la evaluación es un trabajo muy serio desde el punto de vista, en todos los ámbitos. Yo me refiero al ámbito educativo. Y bueno, trato de leerlo, ya se dijo aquí, con respeto, con empatía, cómo me sentiría yo si estuviera en esa posición. Eso no implica desde ningún punto de vista
digamos, disminuir el rigor de lo que significa la evaluación, pero sí tener la gentileza de comunicar las ideas respetando el esfuerzo que se ha hecho, respetando las ideas que se colocan allí. Comparto totalmente esto que acaba de decir Edgar, acerca de, no se trata de mi trabajo, es el trabajo de otra persona y tenemos que tener la suficiente apertura y flexibilidad para ponernos en ese lugar y entender esas ideas que se están poniendo allí. He vivido lo mismo acerca de, por ejemplo, un estudiante o un colega hace un trabajo y hace un recorte específico sobre la visión de los y las estudiantes. Entonces, hay algunos dictámenes que vienen en el sentido, es que se debió haber tomado la visión del profesorado. Sí, bueno, seguramente será otra etapa, pero lo que se está reportando aquí es eso, la visión del estudiantado. Entonces, querer a veces no diferenciar entre un trabajo concluido, un trabajo fundamentado, evaluar ese trabajo, y un trabajo cuando estamos, por ejemplo, como sinodales de una tesis, donde estás también haciendo recomendaciones para una investigación en proceso. Yo creo que es importante distinguir una investigación concluida a una investigación en proceso donde hay posibilidades todavía de sugerir acerca de metodologías, enfoques, algunos cambios. Entonces, creo que esos dos planos no debieran confundirse y que tenemos que ser, eso decía, respetuosos con un trabajo concluido y con el esfuerzo que se está poniendo allí. Coincido en esto también que se señalaba, estar abiertos a nuevas aportaciones. Yo creo que eso es fundamental porque estamos ya incluidos, digamos, inmersos en ciertas tradiciones, inclusive en ciertos formatos que a veces limitan la posibilidad de la creatividad en la expresión de los resultados y de las nuevas ideas, del nuevo conocimiento que se está generando. Acerca de los desafíos, hablábamos hace un momento de esto, de la revisión por pares, y me quedo pensando y me gustaría aprovechar este espacio. Yo ahora que estoy en la división de investigación y posgrado, no tenemos una revista, pero sí mandamos a dictaminar los proyectos de investigación que se presentan al interior de la universidad. Y hemos tenido una discusión interesante acerca de mantener el doble ciego siempre, empezar a hacerlo abiertamente, que se conozca en esta nueva idea, en esta nueva lógica de la ciencia abierta y del open access, que también podría... Creo que hay una crisis de perritos en mi casa ahorita, ya creo que me están controlando, perdón. Entonces, creo que me gustaría poner aquí esa pregunta. ¿Qué opinan ustedes de hacerlo totalmente abierto? ¿En qué condiciones eso sería posible? Yo le veo por lo pronto como una posible ventaja, comprometerte a afirmar y a que se conozca lo que dices, porque a veces el anonimato también esconde la posibilidad de no ser totalmente honesto a la hora de hacer una evaluación. Y creo que eso puede ser una manera también de enfrentar esta tarea de manera diferente, pero me gustaría oír también, sé que puede haber el tema de conflictos de intereses, y en ese sentido creo que una labor importante a nivel institucional para las revistas es mantener claramente y difundir el código ético de nuestras revistas. Pienso que a veces se incurre en fallas de este tipo, ¿no? Cuando se dan ciertos tipos de dictámenes que no son claramente técnicos, sino que tienen una posición personal que desacredita a un colega, a una colega, y eso me parece que a través de un código ético podría ayudarnos a resolverlo, que el código ético podría ayudarnos a resolverlo. Y bueno, yo veo también el trabajo de dictamen y de evaluación como parte de la contribución a la construcción de comunidad. Y en ese sentido creo que, ya se decía, a veces nos caen muchos trabajos, siempre decimos que sí, nos llenamos de trabajo, pero desde mi punto de vista, si otra persona se toma el tiempo y la dedicación para evaluar una contribución que estamos presentando, pues la única manera es que esto sea en retribución a lo que también están haciendo otros. Me parece que tiene que haber allí una corresponsabilidad, un compromiso de construcción de comunidad, y de esa manera es como la ciencia puede avanzar. Creo que sobre todo también en nuestros países donde tenemos escasos recursos, donde no tenemos estas grandes posibilidades de financiamientos,
si no nos comprometemos entre nosotros mismos a hacer un trabajo de calidad, hacer un trabajo sustentado técnicamente, en donde estamos colaborando para construir estas comunidades, va a ser difícil que podamos avanzar. Y en ese sentido creo que ha habido también un avance importante en la Revista Mexicana de Investigación Educativa. Me parece que hoy por hoy hemos llegado con la aportación de muchos y muchas de nosotras a tener una revista sólida. Y que, bueno, justamente es momento de pensar en los desafíos ahora que, como se dijo ya, el volumen de producción es mucho más alto que lo que era al inicio de la revista. Bueno, quería dejar un poquito esta inquietud que traigo y ojalá podamos platicar sobre ello en la segunda ronda. Muchas gracias, Marisol. Pues, como ya comentaba, quisiera muy brevemente decir que en esta primera ronda, bueno, celebro mucho, desde luego, que las preguntas que detonaron la reflexión de nuestros participantes les hayan llevado, como lo han señalado, precisamente como a voltear hacia sí mismos, ¿verdad? Y hacia esta participación que a lo largo de varios años, o más o menos, dependiendo del caso, han tenido, tienen en esta tan relevante labor para la creación de una realmente, por un lado, de una sólida comunidad de investigadores, pero también de una sólida literatura académica en los diferentes campos. Creo que se han puesto sobre la mesa con mucha claridad las difíciles condiciones, porque creo que sí son difíciles por todas las cuestiones ya señaladas, los desafíos asociados, las altas expectativas, que a su vez también están asociadas a este trabajo, y los compromisos que conllevan, ¿no? Si lo hacemos con profesionalismo, con la seriedad requerida. Bueno, entonces ya sin más quiero dar paso al siguiente bloque de participaciones. Para esta ronda, que sí preveía tener un poquito más de tiempo, pero bueno, ya se nos está terminando un poco, estamos ya para las 11. Pero bueno, en esta segunda ronda las preguntas guía fueron las siguientes. ¿De qué depende que una evaluación por pares pueda servir como mecanismo de validación de los productos de la investigación y o como mecanismo para la mejora de la investigación educativa y de los resultados que se difunden? Soy consciente de que ya se han hecho algunos comentarios que apuntan en esta dirección. ¿Qué podemos aprender de las experiencias y planteamientos de diferentes publicaciones para esta evaluación? También se ha hecho referencia pues a esta experiencia que yo creo que todos hemos vivido de dictaminar para diferentes publicaciones, y en ese sentido pues tener que cambiar el contexto de la evaluación hasta cierto punto, aunque en lo fundamental y en lo sustantivo creo que a todas las revistas nos interesa que se evalúe lo mismo, ¿no? La fundamentación, la solidez teórica, la congruencia teórico-metodológica, el rigor en la presentación de hallazgos, etcétera. Pero hay como diferentes formas, ¿no?, que las revistas plantean para hacer estos juicios. Y en ese sentido, la última pregunta que se sugirió, por supuesto, pues se pueden abordar otras cuestiones, incluso como esta que plantea ahora Marisol, a propósito de un tema que pues está de alguna manera puesto sobre la mesa y que creo que es materia de debate sobre si estos procesos deben de ser o no completamente ciegos, bueno, dobles ciegos o en parte solamente. Y entonces esta última pregunta es, ¿qué podríamos hacer desde las propias revistas para mejorar la evaluación por pares? Por ejemplo, definir con mayor precisión los criterios de evaluación, elaborar protocolos de evaluación más o menos estructurados. Yo creo que a todos nos ha tocado enfrentar en el buen sentido de la palabra, no lo digo peyorativamente, pero estos diferentes protocolos, ¿no? Desde algunos que son como el de la REMIE, más holísticos, más globales, con una serie de grandes aspectos a examinar en las propuestas que recibimos, hasta otros que son muy estructurados, que son como listas de cotejo, claro, siempre pidiendo también argumentos cualitativos, pero donde está como ya muy punteado, ¿verdad?, todo lo que se tiene que examinar en las propuestas.
eso puede contribuir, el que tengamos uno u otro tipo de protocolos. Y sobre todo también, que es efectivamente, como decía la doctora Gaby de la Cruz hace rato, una preocupación que hemos compartido, porque efectivamente en estos procesos parece que uno, como decía Edgar, va aprendiendo por ensayo y error y va construyendo su propia formación al respecto, porque no hay como mucho de dónde echar mano, ¿no? En términos de la formación para esta tarea. Pues bueno, estas son pues las cuestiones que previamente planteamos, tratando de que dieran pie a sus reflexiones. Y bueno, pues vamos, como ya decía, a darle la palabra a nuestros panelistas en el orden inverso al que intervinieron hace un momento. Entonces, empezaríamos con Marisol, luego con Edgar, luego con Gaby y finalmente con Antonio. ¿Sí? Tenemos 36 minutos. La idea sería que pues nuevamente entre unos 7, 10 minutos por cada participante para tener todavía un espacio al final de cierre. ¿Sí? Adelante, Marisol. Sí, muchas gracias, Lupita. Bueno, yo sí, la idea de estos formatos que son prácticamente un checklist, a mí no me encantan, tendría que decirlo. Me parece que puede ser un juicio apresurado, aunque definitivamente es mucho más fácil para un evaluador simplemente llenar la casillita y ya, ¿no? Me parece que el juicio fundamentado de las evaluaciones que hacemos siempre es útil para quien recibe el dictamen. Pensando en quien recibe el dictamen, me parece que es más útil, es más pertinente para evaluar la producción científica. Entonces, en ese sentido, sí creo que, por supuesto, los formatos son perfectibles, pueden ser mixtos, se pueden enriquecer de las buenas prácticas de otras revistas y claro, cuando me enfrento a un buen formato, yo lo guardo, digo, mira qué buena manera de hacerlo, creo que de esas buenas prácticas también vamos aprendiendo como evaluadores. Y para aprender justamente de esas diferentes publicaciones, era un poco el punto que yo quería poner aquí, ojalá hubiera tiempo, la posibilidad de plano hacerlo completamente abierto, en qué condiciones eso sería posible, cuáles serían las limitaciones. Yo decía algunas de las ventajas, también algunas de las limitaciones es justamente, digamos, el favoritismo por ciertas personas que son cercanas a nuestro círculo y que eso podría bajar un poco la rigurosidad en la evaluación. Pero creo que tendríamos que buscar los mecanismos y creo que valdría la pena dar la discusión. Y lo otro es lo que también yo como autora he presenciado, sobre todo en revistas, digamos, norteamericanas y anglosajonas, que piden recomendaciones de posibles evaluadores. A veces algunos temas no son fáciles de colocar y entonces cuando piden esas recomendaciones, bueno, es un insumo que se da al comité editorial para ampliar la posibilidad del staff, ¿no? de dictaminadores. Deja de ser un poco doble ciego, finalmente yo nunca sé si a quien he recomendado ha sido quien me ha evaluado, pero se pide esa sugerencia que me parece que también va en la línea esta, ¿no? De fomentar el diálogo en la comunidad y la confianza en la propia comunidad. Creo que puede ser una práctica a evaluar, inclusive con estas revistas que lo hacen. Yo no he podido hacer esto de la evaluación, en qué sentido esto ha favorecido una mayor calidad en las publicaciones, pero sé que ya es una práctica relativamente común en ciertos medios. Y acerca de la manera como podemos mejorar los procesos de evaluación, estoy de acuerdo con lo que decía Gaby al inicio. Creo que quienes ya tenemos cierta experiencia podemos colaborar con nuevos jueces, grupos también de diálogo, de enfoque sobre la manera como este oficio de alguna manera lo estamos aprendiendo y que este tipo de intercambios, digamos, amistosos, de compañerismo, podrían ayudar a entender también la filosofía de nuestras propias publicaciones. Un punto que quisiera, y para ya no alargar, quisiera retomar es esto que se decía de que ya ahora hay un enorme
un enorme volumen de publicaciones, tiene también que ver con las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones están enviando montones de publicaciones y por esta exigencia a la que se enfrentan de los puntos para la evaluación en sus carreras académicas, que cada vez es más presionante, me parece, para ellos y para ellas, creo que tenemos que tener una mirada también en esta población de académicos, en esta población emergente de académicos, que también necesitamos evaluar desde una perspectiva distinta, no quiero decir de menor calidad, pero distinta a con la que se evalúa a un investigador, investigadora consolidada. Es muy claro cuando vemos, por ejemplo, los primeros trabajos que derivan de las tesis de doctorado, ¿no? Cuando estás, no sé, en el segundo o tercer año de doctorado, se puede ver, digamos, que es una persona en formación. Podría valerse tomar en cuenta estos procesos de personas que están todavía en formación y hacer evaluaciones diferenciadas, por ejemplo, cuando son académicos, académicas ya consolidadas. Creo que esos son también de los retos que estamos enfrentando en nuestros contextos donde crece el volumen de personas que están haciendo doctorados, por ejemplo, o inclusive de una cosa que en México no tenemos y en América Latina no tenemos, a diferencia, por ejemplo, en Estados Unidos, donde sí hay espacios para practitioners, ¿no? Que no son investigadores científicos académicos, pero que hacen una práctica y sistematizan esas prácticas y también es un conocimiento válido, pero no existe, digamos, la vía por la cual canalizar ese tipo de contribuciones, que son investigaciones de carácter más práctico, empírico, tal vez con poco rigor teórico, valdría la pena decirlo, pero que es un conocimiento que también es valioso. Entonces, ¿cómo fomentar esta nueva generación y cómo tener esta apertura a estas miradas interdisciplinares y transdisciplinares? Creo que es de los desafíos que tendríamos que enfrentar, que desde ningún punto de vista tiene que ver con reducir la calidad o aligerar la calidad, bajar el rigor, pero sí reconocer esta diversidad tanto de poblaciones produciendo como de tipos de conocimiento que también se están produciendo y que son importantes para entender, en este caso, el fenómeno de la investigación educativa, que es a lo que se dedica nuestra propia revista. Muchas gracias, Marisol. Yo voy a tomar 2 minutos simplemente para reaccionar a esto que planteas, porque creo que sí es algo que nos enfrenta a un gran dilema, porque efectivamente en la primera revisión, esta que algunas revistas nombran como de escritorio, ¿verdad? Por parte del equipo editorial y del equipo de dirección de una revista, para definir qué le pasan al comité editorial para que a su vez determine si pasa o no a dictaminadores. Efectivamente, uno puede advertir que llegan muchos trabajos que se puede intuir que son de estudiantes, que son de investigadores pues con poca trayectoria, que provienen, por ejemplo, en el caso de la REMIE, yo me alcanzo a dar cuenta, o sea, alcanzo a enterarme porque es un dato que sí aparece en lo que recibo, de la institución de procedencia de los trabajos, no de los autores, pero sí de la institución de procedencia. Y la verdad es que me pongo a investigar, ¿verdad? Bueno, a ver, esta institución tiene cuerpos de investigación, tiene líneas de investigación. De repente llegan trabajos de instituciones que uno pues alcanza a dar cuenta que son fundamentalmente instituciones formadoras, ¿no? Donde la investigación pareciera ser una actividad muy secundaria, muy colateral. El dilema es, bueno, esto que no reúne los estándares, pues como más consagrados, ¿verdad?, de calidad, no lo vamos a pasar a dictaminadores. Y no vamos a hacer este trabajo que, bueno, creo que compartimos, que es muy importante, pero que en realidad solamente tendría una función, pues como de contribución a la formación, ¿no? De los jóvenes investigadores, justamente lo que estabas planteando. A lo mejor necesitamos pensar en esquemas, ¿no? de trabajo quizá diferenciados y no descartar
simplemente los trabajos que vemos con estas debilidades, pero sí conscientes de que eso va a implicar o va a requerir un tiempo, que como ya se señalaba, pues es cada vez más escaso por todas las cosas que hacemos, por todas las solicitudes que recibimos de evaluación. Sí creo que es un tema complicado, pero hay que pensar, hay que tratar de ser creativos al respecto, ¿no? Como para poder cumplir esta doble función que a veces pareciera entrar en contradicción entre evaluar para mantener estándares y por otro lado evaluar para también contribuir a la formación de las nuevas generaciones de investigadores. Bueno, le doy la palabra ahora a Edgar, por favor. Muchas gracias. Está muy interesante esto y qué lástima que no tengamos más tiempo para profundizar en algunos planteamientos. Bueno, de la primera pregunta de qué depende de que la evaluación por pares pueda contribuir como un mecanismo de validación de los productos de investigación. Bueno, ya he mencionado algunas cosas hablando del rigor. Me parece que es importante de la claridad de los dictámenes, de lo que se hacen, del tiempo que se lleva a hacer la evaluación. Ahora que muchos doctorados, yo también estoy como director de estudios de posgrado de la Universidad Veracruzana y veo que hay estudiantes que no pueden presentar su examen de grado porque tienen atorado un artículo que tiene 6 meses de haberlo metido en una revista y me parece que no sé, algo tenemos que hacer en ese sentido para pedir más, pues, empatía, como decía al principio Gabriela, sobre este proceso, ¿no? Los estudiantes están, pues, esperando que se les enriquezca su trabajo, no solo cumpliendo a veces un procedimiento, un requisito para poderse presentar su examen de grado, sino que también, al igual que la tesis, sus primeras experiencias en publicación son momentos y espacios de aprendizaje pues que hay una responsabilidad en la que tenemos que asumir como evaluadores. Yo estoy de acuerdo con Marisol en el sentido de que tendría que haber como un mecanismo que nos indicara quiénes son estos investigadores noveles que se encuentran en proceso de formación y sí, quizá con ellos ser corresponsables de su propio proceso, ser muchísimo más claros en las recomendaciones o en las observaciones que se les hagan, incluso aunque el artículo vaya en el sentido de rechazado, creo que hay una oportunidad para ellos de aprender. Mis estudiantes de doctorado llegan a veces con los resultados de las evaluaciones de los artículos que presentaron y tengo que ayudarlos como a entender qué significan esas observaciones y para que ellos aprendan también a mejorar su propio proceso de investigación. Creo que algo que puede ayudar mucho a las revistas a mejorar este proceso, sí, es todo eso que preguntas, Guadalupe, definir mejor los criterios, protocolos de evaluación más estructurados, procesos o experiencias de la formación de los evaluadores, todo eso hay que seguirlo haciendo. Creo que de alguna forma hay que estar en una constante revisión de las normas editoriales, no pensar que las normas editoriales se establecen de una vez y para siempre. Igual estar revisando el portafolio de evaluadores, sobre todo
identificando tanto los buenos evaluadores que nos pueden sacar de un apuro, pero también de los pésimos evaluadores que están a veces agrediendo y siendo insolentes con el trabajo de otro colega. Creo que nos podrían ayudar mucho como dictaminadores, evaluadores, el que todas las revistas pudieran correr un programa antiplagio. Me ha tocado ya en el proceso de evaluación reconocer plagios que no tendrían que haberme llegado, o sea, porque esto tendría que haberse detenido antes. A veces es muy difícil detener un plagio, sobre todo cuando se trata de tesis, de tesis, porque lo de los trabajos publicados en revistas es mucho más fácil pero otro tipo de literatura gris, por ejemplo, es mucho más difícil pero hay que intentarlo para mejorar el proceso de evaluación y quiero dedicar estos minutos a reflexionar, a dar mi opinión sobre el reto que nos pone Marisol de cómo vemos el tema del ¿Pudieras hacerlo ya muy brevemente, Edgar? del dictamen abierto Para darle tiempo yo creo también que a tiene Gabriela. pros y contras y sería preciso que en la próxima convocatoria dedicáramos solamente todo el panel a discutir ese asunto, solo ese asunto. Y muchas gracias, perdón, pero ya nos queda menos tiempo cada vez. Le doy ahora la palabra a la doctora Gabriela de la Cruz. Claro que sí, Lupita. Bueno, pues también rápidamente muchas gracias por lo que nos han compartido. Sin duda me lo llevo para seguirlo reflexionando. Y sobre la primera pregunta, ¿no? Sobre de qué depende que una evaluación por pares pueda servir como mecanismo de validación de los productos de investigación y como incluso aporte para la mejora de la investigación educativa. Yo pienso que sin duda hay asuntos formales, ¿no? que nos ayudan a realizar nuestra labor, como los propios protocolos que proponen las revistas, los apoyos, las guías, las orientaciones. Pues eso es fundamental, ¿no? El encuadre que puedan ofrecernos las mismas editoras, ¿no? Quienes están, o editores, quienes están a cargo, como ya lo refería, por ejemplo, el doctor Bolívar, ¿no? Todo el trabajo que está detrás de una revista y que de ello depende también el éxito que podemos tener como dictaminadores. Hay otro asunto que es bastante delicado, pero creo que son asuntos que tenemos que hablar y abrir como comunidades, como colectivos, y es ciertas creencias que a veces tenemos sobre el papel de los dictaminadores, ¿no? Llega a pensarse que son personas de las alturas, ¿no? Intocables, que ya por su trayectoria, su experiencia, no hay nada que decirles, ¿no? Y que en su infinita sabiduría sabrán cómo hacer su trabajo. Y creo que eso es debatible, ¿no? Porque como personas, como profesionales, como personas que nos dedicamos a la vida académica, estamos constantemente en procesos de formación. Entonces, asumir también la tarea de los dictaminadores con humildad, con respeto también, ya se decía, con un infinito compromiso por la generación del conocimiento, es más que importante subrayarlo y que en esta tarea de las propias revistas pues se haga explícito, ¿no? Que se haga visible, que es importante cambiar también nuestros propios prejuicios, ¿no? sobre el papel de los dictaminadores. Y creo que en ese sentido otro asunto que vale mucho la pena también desde las actividades que realizan las revistas es decodificar
la experiencia de aquellos que tienen ya una trayectoria importante en estos procesos de dictamen y que justo porque tienen ya una trayectoria importante van convirtiendo esos saberes en prácticas encarnadas, en prácticas ya muy inherentes al hacer, hasta incluso automatizadas, y que vale la pena decodificar, ayudar a decodificar a través del diálogo para socializar, vuelvo al primer punto que decía, a nuevas generaciones. Sí, y eso es importante y se da bajo el diálogo y bajo la mentoría. Vuelvo a este punto. Otra cuestión, rápidamente, Lupita, es que me parece que no hay que perder de vista que la labor de las revistas y de los dictaminadores también se encuadra en un contexto social muy particular, ¿no? Ahora, en estos tiempos, estamos muy presionados a la rendición de cuentas, ¿sí? Y más en el caso, por ejemplo, de proyectos que han tenido financiamiento y que, bueno, que finalmente se traducen en un producto, en un artículo de investigación. Entonces, creo que también ese es otro asunto por discutir, ¿no? ¿Qué tanto esos productos que fueron fruto de financiamiento público a través de las revistas, a través de la divulgación, a través de la difusión, regresan a esas comunidades? Tal vez esta es una meta compleja para las revistas, ¿no? Pero el impacto, el devolver el conocimiento hacia otros sectores, me parece que habría que avanzar. Y bueno, finalmente, otro asunto y que lo hemos discutido con Lupita, sin duda, es la importancia de la formación, ¿no? De la formación de los dictaminadores, incluso compartir buenos dictámenes, ¿no? Analizar buenos dictámenes y por qué es un buen dictamen, ¿no? En esta idea de diálogo, ¿no? De codificar, ¿no? De expresar qué es lo que hace a un buen dictamen y lo contrario también, ¿no? Lo que no hace a un buen dictamen, ¿no? Los dictámenes que no queremos y que sin duda están cruzados ambos asuntos por cuestiones éticas, ¿no? Y ahí regreso al punto de Marisol, ¿no? La importancia de los códigos éticos en la tarea de los dictaminadores, ¿no? Y bueno, con eso concluyo mi participación. Muchas gracias, Lupita. Contrario, muchas gracias, Gaby. Pues escucharemos por último al doctor Antonio Bolívar. Gracias por la espera y pues ya iremos cerrando pues la conversación. Adelante. El micrófono, por favor. Voy a ser breve porque ya se han dicho muchas cosas y para alguna pregunta que haya del público que nos está oyendo. Yo creo que, bueno, el dilema para las revistas, tanto la revista mexicana como la que yo dirijo, etcétera, pues por una parte mantener los estándares, porque hoy estamos acosados, ¿no? De una buena revista se mantiene si sigue clasificada, ¿no? En SJR o en JCR. Y por otra, educar, como estáis diciendo, a las nuevas generaciones. ¿Cuántas veces ve uno un artículo que promete, pero lo desvía uno a otro tipo, se desvía a otro tipo de revista, ¿no? Porque en la nuestra debemos seguir manteniendo unos determinados estándares. Por otra, tener, ya lo han dicho ustedes, tener buenos revisores que sirvan para orientar, etc. El problema de buenos revisores es por una parte facilitarle el trabajo, pero por otra, como alguien señalaba, Edgar y otros, es que es un trabajo que no compensa. Y entonces hay que compensarlo. ¿Cómo hay que compensarlo? Bueno, para la propia revista es un orgullo publicar la lista de evaluadores que ha tenido cada año, ¿no? Eso lo debe hacer al comienzo o al final de ese año, ¿no? Es un reconocimiento. Otra, además de ese, el certificado de evaluador, ¿no? ¿Qué más conviene a los jóvenes que a los que ya llevan mucha edad con certificado, más o menos no compensa? Y por otra, ese facilitar el trabajo, ya lo han dicho ustedes, y yo también estoy de acuerdo, si bien rúbricas, formularios, etcétera, pero
no basta rellenar casillas, hay que dejar un espacio para que se exprese más grandemente la orientación que no basta, debe rechazarse o debe enviarse a un nuevo revisor. Yo creo, no sé si son ustedes conscientes, pero en España y en fin, estamos acosados por un conjunto de revistas bien clasificadas que forman parte de revistas multidisciplinares con más de 200 revistas. Este año decía un buen bibliometría que tenemos en Granada, que es una revista, yo la llamo china porque su origen es chino, multidisciplinaria de la organización MDPI, habían publicado los españoles 1.500 artículos, Sustainability. Esta JCR Q2 y la revista pone, recibido el 2 de octubre, revisado el día 10, vuelta a la revisión el 20 y publicado, todo su orgullo, todas las revistas, publicado a último de mes. En un mes está recibido, revisado y publicado. Y es JCR, Q1, Q2 o Q3. Y no es una revista, son miles de revistas, ¿no? Las jóvenes generaciones, acosadas por este publicar y por hacer pronto carrera académica, han entrado en el juego, ¿no? Y además, como está pagado por determinados proyectos que deben rendir cuentas, entonces estas revistas que suelen cobrar, si es 2.000 euros o 2.000 dólares, 3.000 euros, etcétera, por cada artículo, pues se ven apoyadas por estos proyectos de investigación o por otro tipo. Digo, ahí tenemos un grave acoso de cómo se puede, bueno, pagan también a los revisores o prometen más que pagar, dan un dinero a cuenta para el próximo artículo que usted publique, no le costará por haber revisado, pero es asombroso, no es un caso, son miles de casos, ¿no? Y a nosotros nos cuesta, digo, revistas mexicanas, perfiles, la nuestra, nos cuesta mucho trabajo mantener el scopus que hemos conseguido, ¿no? Mientras en estos medios, porque no hemos de olvidar que JCR, sobre todo en parte, pues una vez que se vendió a un fondo de inversión en Hong Kong, pues es todo este tema que nos invade, y en este tema que nos invade no basta publicar, sino dónde se publica, ¿no? Y ese dónde se publica, que queremos mantener como una especie de castillo de marfil, donde estamos acosados por todo este otro tipo de medios, ¿no? Y que yo veo, pues, en España las jóvenes generaciones lo han aprendido. No basta publicar, sino publicar en tal. Lo único que importa es que tener un buen traductor de inglés y en estas revistas pagando, bueno, hacen formalmente como que se revisa, pero realmente si el artículo se ha recibido, si se ha revisado, si se ha vuelto a aceptar y se ha publicado en un mes, el tipo de revisión tiene que ser. Y no se le da tiempo al propio autor que se le devuelve la revisión a que haga la revisión bien y profunda, lo decía en formato. Y eso de cara al futuro, esto que llamamos capitalismo académico también en este aspecto, pues va a cambiar determinado tipo de estrategias. Eso es una, y otras son nuestros alumnos, nuestros trabajos de maestrado, de tal, que es otro asunto, ¿no? Ahí sí somos propiamente educadores, ¿no? Muchas gracias. Yo creo que, bueno, hay una enorme riqueza en todas las contribuciones que se han hecho en esta conversación. Realmente me congratulo de que la hayamos pensado así, junto con Gaby de la Cruz en particular, pero con el concurso de ustedes, con sus aportaciones. Y creo que reafirma una serie de cuestiones que hemos efectivamente venido comentando desde tiempo atrás, que venimos identificando, que en el caso de la REMIE tienen cierta complejidad, pues por ser una revista que no tiene el apoyo de una institución, sino realmente de un gremio de investigadores educativos y de colegas que, aún no siendo del COMIE, nos han apoyado pues a lo largo de estos ya 25 años que tiene de publicación la revista, pero que dejan ver líneas de trabajo muy concretas, ¿no? que hemos venido visualizando, pero que creo que se reafirman con
claridad a partir de sus reflexiones y de sus aportaciones. Bueno, agradezco a quienes nos han acompañado. Yo en algún momento pensé que estábamos nada más nosotros, muy al principio, porque no veía, veía nuestros nombres, pero no veía el número de participantes ni sus nombres. Ya luego me di cuenta que estuvimos siempre con un grupo nutrido de personas interesadas en el tema. Y tenemos algunos comentarios en el chat. Bueno, agradecimientos por las aportaciones hechas. María Guadalupe Martínez López nos plantea que, pues además de ser importante conocer sus puntos de vista sobre este proceso, está de acuerdo en que quienes dictaminan deben conocer temáticas y que la ética debe de estar presente en este proceso dictaminador. Por otro lado, Horacio Muñoz nos agradece también sus aportes y pues esto creo que hay que subrayarlo, señala haberse sentido identificado como investigador Nobel, estudiante de doctorado, en varias de las cuestiones que se comentaron, tanto como partícipe de procesos de evaluación, como las vivencias y experiencias para la publicación a fin de obtener el grado. Él plantea si será posible tener sus correos para hacerles llegar algunas inquietudes, ya me dirán. Un tema importante es el que nos plantea Carlos Pasos, en el sentido de que la formación de los dictaminadores pues, debe de estar basada en la filosofía de la revista para la cual colabora. Bueno, Marisol ya puso aquí su correo, gracias. Pues igual si no tienen inconveniente ponerlo los demás participantes. Y bueno, creo que estamos en tiempo, nos han recomendado que tratemos de cerrar estos espacios unos 5 minutos antes de que se llegue el término formal, digamos, en el horario de la actividad, porque pues ahorita esta sala seguramente va a estar destinada a otra actividad. Pues reiterarles en mi nombre y en nombre del Comité Directivo del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, al doctor Antonio Bolívar, a la doctora Marisol Silva, a la doctora Gaby de la Cruz y al doctor Edgar González Gaudiano, pues su muy generosa disposición. La verdad yo les agradezco mucho que desde que les corrimos la invitación enseguida aceptaron y creo que conscientes de la importancia del tema. Y bueno, pues agradecerles todas sus aportaciones. Muchas gracias. Gracias. Un aplauso para todos. Un gusto estar con ustedes. Gracias. Muchas gracias. Sí, un gran gusto. Y siguen pendientes todavía unas buenas pláticas, ¿no? Sí, sin duda. Quedan pues en ya cartera. nos queda ahí un tema. Igual no tenemos que esperar al próximo congreso, podemos organizarlo, ¿no? Así es. Pronto para abordarlo. Vale. Ya. Bueno, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego.